este, por encima. Primero, es muy importante que las personas reciban el trabajo a realizar. Esto parece una tontería, pero definitivamente no lo es. Cuando la persona está teletrabajando, no es tan fácil que le llegue lo que tiene que hacer y claramente qué se espera que haga con ese trabajo. Pero además de recibir la tarea, tiene que recibir el contexto necesario para completar esa tarea. Por ejemplo, si hay comentarios previos de sus compañeros, si tiene archivos adjuntos, si hay una historia de la relación con ese cliente o con ese proveedor, cuáles son las decisiones posibles. Además, está bueno cuando teletrabajamos poder delegar de forma automática, de forma que no tengamos que a mano decir esto se lo voy a pasar a fulanito o esto se lo voy a pasar a menganito, sino que de alguna forma podamos asignar el trabajo automáticamente. Y en definitiva que la máquina, digamos, o que las máquinas nos ayuden a hacer todo lo que las máquinas puedan hacer. ¿Está bien? Vencimientos, mandar mails, enviar informes, bueno, todo lo que podamos automatizar, que las máquinas lo hagan. Además, cuando teletrabajamos, los resultados son lo que importan. Ya el control de las horas de oficina no corre. No podemos ver a la persona si está distraída o si está concentrada, con lo cual tenemos que pasar a una estrategia de asignar tareas y medir resultados. Y de la mano de eso tenemos que poder identificar cuáles son las tareas que realmente agregan valor y eliminar las demás. ¿Está bien? Esa inercia que teníamos en la oficina a veces de hacer algo porque siempre se hizo así, bueno, cuando estamos teletrabajando es una buena oportunidad para eliminar tareas que no agregan valor. Tercer punto muy importante, visibilidad del trabajo. Es decir, como no podemos ver a la persona trabajar, de alguna forma tenemos que darle visibilidad al trabajo que hace, midiendo el rendimiento como un proxy para ver qué se hizo, qué no, y sobre todo poder comparar. La comparación para hacer una herramienta importante para saber si alguien está trabajando bien o mal, digamos, porque como no lo podemos ver en vivo indirecto, podemos comparar su rendimiento con el de otra persona. Otro punto fundamental es el trabajo asíncrono. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no estamos en el mismo momento trabajando sobre lo mismo, sino que yo hago mi trabajo, mi parte del trabajo, y se lo paso a alguien para que haga su parte, pero eso no va a ser inmediato, va a ser asíncrono, va a ser en algún momento del día, cuando a la otra persona le quede bien, digamos, hacerlo. Pero para lograr ese asincronismo tenemos que poder trabajar sobre hilos, es decir, que el contexto del trabajo esté, que la traza esté, que la historia esté, y que no sea una tarea puntual, sino que sea una tarea puntual con todo un hilo a su alrededor de contexto e información. Y por último, tenemos que tratar de no consultar al de al lado, básicamente porque no tenemos el de al lado, no está junto a nosotros, con lo cual tenemos que reducir el estrés que genera el no poder preguntarle al de al lado y los errores asociados a no preguntarle al de al lado y recurrir a mi memoria. Entonces, todos estos elementos son conceptos muy importantes a la hora de ser eficiente cuando teletrabajamos y son elementos sobre los cuales la organización puede agregar valor, puede aportar su granito de arena. Y lo más interesante es que estos conceptos los podemos reunir o agrupar en tres grandes categorías. ¿Está bien? La primera categoría o el primer pilar del teletrabajo es el de resultados, el poder medir y comparar resultados. El segundo pilar es el de optimizar, eliminar las tareas que no agregan valor y solo focalizar en las que sí. Y el tercer pilar, muy importante, es la productividad, es decir, cómo hacemos que las personas sean productivas y puedan completar muchas unidades de trabajo por unidades de tiempo. Entonces, el siguiente punto es agregar todos los conceptos que vimos y ponerlos en alguno de estos pilares. Ahí les pusimos colorcitos para que sea muy más claro, digamos, pero conceptualmente es agarrar estos elementos y agruparlos. Por ejemplo, resultados, ¿no? Las horas de oficina es lo que importa, bueno, eso va a la columna de resultados. Que la máquina haga todo lo que pueda, asignar tareas, recordar vencimientos, enviar informes automáticamente, bueno, eso va a la columna de optimizar. Y darle a la persona el hilo y el contexto para que pueda completar su tarea, va a la columna de productividad. ¿Se entiende? Bueno, conceptualmente es esto. No hay misterios, pero si bien son
conceptos intuitivos y que todos de alguna forma los tenemos en nuestra cabeza y sabemos que son importantes y hay que hacerlos, la verdad es que luego en la práctica a veces no los hacemos. Y en la práctica a veces las personas no reciben el trabajo y su contexto. O en la práctica no estamos midiendo resultados, sino que no estamos midiendo nada, digamos, o estamos midiendo cosas que no son compatibles con el teletrabajo. En este contexto es que podemos aplicar la disciplina de gestión de procesos de negocios para trabajar en estos tres grandes pilares. El COVID ha tenido consecuencias horribles, pero ha tenido algunas pequeñas consecuencias positivas. Una de ellas es que ha obligado a avanzar muy rápido en las estrategias de digitalización y en la transformación digital de las empresas y en la formalización de sus procesos y en la colaboración remota de sus funcionarios. Todo eso se vio en 3, 4 meses muy acelerado. Y en ese contexto es que la disciplina de gestión de procesos de negocios toma una importancia medular. La disciplina de gestión y automatización de procesos de negocios, o BPM por Business Process Management en inglés, básicamente se compone de 4 grandes etapas, con un único objetivo, que es el de gestionar y hacer que esos procesos que sustentan la operación de mi organización sean óptimos. Las 4 etapas que propone son, primero, modelar formalmente esos procesos, luego automatizarlos en una herramienta de software, luego medir cómo están funcionando esos procesos para optimizarlos. Es un ciclo de mejora continua aplicado a los procesos. Entonces, podríamos seguir viendo la presentación, que está muy divertida, pero me imagino que alguno ya quiere ver algo más de software y algo real. Así que lo que les voy a pedir es que entren en ese link que les estoy pegando en el chat y voten qué proceso quieren automatizar en este rato que nos queda de webinar. Así vemos cuál es el interés mayor y trabajamos sobre ese que les interese a la mayoría. Pueden acceder directamente al link ese, van a ver, es un formulario muy simple que construimos y en el cual pueden votar qué proceso quieren hacer. Yo mientras voy a ir mirando los resultados, a ver, a medida que vayan viniendo. El formulario que están viendo debería ser ese. Yo voy a votar. Yo voy a decir que soy Juan Moreno. Mi correo es jmoreno@. Y voy a votar por el de reintegro de viáticos, que a mí es un proceso que me encanta. Ustedes siéntanse libres de votar el que ustedes quieran. Y lo que voy a ir haciendo acá es, en un reporte a medida que tengo aquí definido, voy a ir viendo cómo van apareciendo los resultados. Por ahora solo tengo un voto, que es el mío. Así que los invito a votar. Vamos a ir viendo cómo... ¡Opa! Ahí aparecieron un montón. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, por ahora va ganando el solicitud de pagos. Va ganando. Muy bien, solicitud de pagos. Vamos a esperar un minuto más. A ver, ¿quién más vota? ¡Opa! Ahí hay más votos. Bueno, solicitud de pagos está en ventaja, pero cuidado que reintegro de viáticos lo sigue de cerca, ¿eh? Esto es una puja, está súper interesante. Vamos, reintegro de viáticos, ustedes pueden lograrlo. A ver, ahí, uy, se nos fue solicitud de pagos, Bueno, esperamos 30 segundos más, cerramos la encuesta. Hacemos una penúltima actualización. Solicitud de pagos. Bueno, reintegro de viáticos se puso a tiro. Cumplimiento de medidas de seguridad, ¿eh? Pasó al primer lugar cumplimiento de medidas de seguridad. Impresionante. Hemos tenido una remontada histórica. Parece la vuelta ciclista. Venía en el pelotón y se despegó. Bueno, última actualización. El que salga ahora gana. Actualiza la pantalla. Y ganó. Muy bien. Cumplimiento de medidas de seguridad. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cumplir las etapas que propone la disciplina de gestión de procesos de negocios, pero con un proceso completo y
concreto que va a ser el de cumplimientos de medidas de seguridad. ¿Está bien? Entonces les pido ahí que escriban en el chat rápidamente, que me digan cuáles son las 2 o 3 etapas más importantes en un proceso de cumplimiento de medidas de seguridad. Escríbanlas ahí nomás en el chat, alguno de los que votó cumplimiento de medidas de seguridad, puede ser Alex o Ángel o Laura, el que ustedes quieran, me escribe ahí las 2 o 3 etapas más importantes de ese proceso. Yo mientras, lo que voy a ir haciendo es voy a ir a mis procesos y voy a crear un nuevo proceso. ¿Está bien? Crear un nuevo proceso significa que voy a instrumentar dentro de la herramienta un nuevo proceso, para lo cual lo primero va a ser modelar ese proceso. Recuerden que la primera etapa de la disciplina era modelar el proceso. Entonces le voy a poner un nombre a este proceso, le voy a poner cumplimiento de medidas, ¿cómo era? Vamos a copiar bien el nombre, no sé, cosa que lo copié mal, cumplimiento de medidas de seguridad, perfecto. Y el identificador le voy a poner cumplimiento medidas de seguridad. Fantástico. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando modelamos un proceso formalmente es decir cuál es la información relevante para ese proceso. Es decir, cuáles son los datos relevantes para el proceso en cuestión. Y eso lo vamos a hacer construyendo un formulario al cual le vamos a ir poniendo campos asociados a este proceso. Entonces, como tenemos un proceso de cumplimiento de medidas de seguridad, los campos que voy a poner, vamos, a ver, para los que no lo votaron, vamos a hacer un pequeño contexto, digamos. Asumamos que el proceso de cumplimiento de medidas de seguridad es un proceso por el cual cualquier persona de la organización que va caminando por la empresa detecta que se incumplió alguna medida de seguridad y la reporta. ¿Está bien? El nombre es un poco amplio, tomemos este ejemplo como un caso concreto que todos podamos entender fácilmente. ¿Está bien? Entonces vamos a poner un formulario en el cual primero vamos a poner un texto donde le vamos a poner básicamente el nombre del reportante, ¿está bien? Es decir, la persona que detecta un incumplimiento en las medidas de seguridad. ¿Está bien? Muy bien, y ahí ya tenemos un campo con el nombre del reportante. Vamos a poner un email, aquí vamos a poner email del reportante para poder mandarle notificaciones y demás. Después vamos a agregar un campo de tipo combo, ¿está bien? En el cual le vamos a poner una gravedad, ¿está bien? Y vamos a decir que las opciones de esa gravedad sea baja, es decir, es un incumplimiento con poca gravedad, media o alta. Alta significa, ojo, esto es importante y más vale atenderlo rápido. Y como descripción vamos a ponerle gravedad o qué tanto riesgo implica el incumplimiento. Muy bien, ¿está? Le ponemos la gravedad y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un combo multiselección, donde pongamos las áreas de la organización que están afectadas. Áreas afectadas. ¿Está bien? Y como opciones de esto, vamos a ponerle que la planta, digamos, imaginemos que estamos en una industria, la planta de producción, no sé, el estacionamiento, la oficina administrativa, los espacios verdes y el comedor. Vamos a decir algo. ¿Está bien? Y además vamos a agregar aquí una tablita en la cual, digamos, por ejemplo, los procedimientos que se infringen, digamos, o las medidas de seguridad que se infringen. Medidas de seguridad que se infringen. ¿Está bien? Y a esa tabla le vamos a decir que tenga algunas columnas, por ejemplo,
medida de seguridad que se infringe y descripción. Ahí va, fantástico. ¿Está bien? Y bueno, y lo último que nos faltó, que no me di cuenta, lo tendría que haber agregado, le tendremos que poner un título a esto, ¿no? Para de alguna forma identificar qué es lo que se está, cuál es la medida de seguridad que nos está cumpliendo. Así que voy a poner simplemente acá un texto, y le voy a poner resumen de medida de seguridad incumplida. ¿Está bien? Este título, obviamente, lo voy a poner arriba de todo. ¿Está bien? Bueno, con esto está más que claro que podríamos haber seguido trabajando y generar un formulario tan amplio y tan complejo como hubiéramos querido. Tenemos muchos tipos de datos, algunos básicos como números, textos, fechas, pero también tenemos tipos de datos más avanzados como pueden ser combos, fórmulas autocalculadas, campos de tipo firma, editores de texto enriquecido, etc. No lo voy a hacer, ya quedó claro. Y pasamos a la etapa más interesante, que es la del diseño del workflow de este proceso. Para eso utilizamos una notación que se llama BPMN. Eso significa Business Process Management Notation. Es la notación estándar para modelar procesos de negocios y es la notación que se usa universalmente. Esto es como si fuera el inglés de los procesos. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes modelan utilizando esta notación, cualquier otra persona del mundo que conozca este estándar lo va a poder entender. Y la mayoría de las personas del mundo que trabajan en procesos conocen este estándar. ¿Está bien? Juan, una cosita. Justo tenemos acá un mensaje de Robert que puso los pasos del proceso. Perfecto, lo veo. Evolución inicial, plan de mejora de ejecución, seguimiento, inspección, vigilancia. Buenísimo, excelente. Me encantó. Vamos a seguirlo. Gracias, Robert. Entonces, la pelotita celeste corresponde al inicio del proceso. Quiere decir cuando alguien, en este caso, detecta un incumplimiento de las medidas de seguridad y, según nos dice Robert, la primera etapa es la evaluación inicial. Esto me imagino que es, ok, evaluemos rápidamente esto a ver si es algo grave o no. Entonces vamos a agregar, fíjense, una tarea de usuario. Una tarea de usuario es una tarea que vamos a asignar a un ser humano. Podría haber tareas que se completan automáticamente. En este caso es una tarea asignada a un ser humano que le vamos a llamar evaluar o realizar evaluación inicial del incidente. El nombre de la tarea. Lo siguiente que tenemos que hacer es asignarle esta tarea a alguien. ¿Quién tiene que realizar esta tarea? Bueno, digamos que en este caso me la voy a asignar a mí mismo y además se la voy a asignar a Martín. Muy bien. Esto quiere decir, le voy a asignar a estas dos personas la tarea de realizar la evaluación inicial del incidente y qué decisiones les voy a dar. Entonces me cambio la decisión a la pestaña de decisiones y le voy a decir que en esta tarea puede tomar dos decisiones. Uno es descartar incidente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, no al lugar, no es tal como lo describe, no importa, no es relevante, no lo vamos a atender. O la otra es aceptar incidente. Esto quiere decir, sí, este incidente hay que aceptarlo y hay que analizarlo. ¿Está bien? Y luego podemos definir qué duración estimada tiene esta tarea. Es decir, cuánto tiempo estimamos que le va a tomar a Juan y a Martín completar esta tarea. Digamos que le damos 2 horas. ¿Está bien? ¿Por qué 2 horas? Y bueno, porque si es un incidente, rápidamente tenemos que ver si es grave o no. Muy bien. Perdón, me olvidé el 2. 2 horas. Bárbaro. Realiza la evaluación del incidente. Entonces habíamos dicho que pueden pasar dos cosas. Una cosa es que lo descarten. Si lo descartan, podríamos agregar una tarea de mail acá y le vamos a decir que esta tarea sea notificar al reportador. Es decir, a quien haya reportado el incidente. Entonces, ¿a quién le vamos a mandar este mail? Se lo vamos a dar a un usuario especial que es el iniciador del proceso. Esto quiere decir, le vamos a enviar el mail a quien sea que haya iniciado el proceso. Esa es una opción.
Otra opción es enviárselo al campo email del reportante, que era un campo del formulario. Lo vamos a hacer así y como asunto a este mail le vamos a poner su incidente descartado. Y acá le vamos a poner estimado. Nombre del reportante para que se sustituya por su nombre. El incidente titulado ¿cómo era? Le habíamos puesto resumen de medidas de seguridad. ¿Era el título? Sí. Fue descartado por no revestir importancia. Saluditos, para que no se enoje. Y está pronto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es poner una flecha de este gateway acá y le damos doble clic a la flecha y decimos que va a venir por acá cuando la última decisión sea igual a descartar. Y luego de notificar al reportador, terminamos. Descartado. Fantástico. ¿Cuál era la otra opción? La otra opción era que se aprobara. Entonces, si se aprobara, siguiendo el esquema que mandó Robert, vamos a definir un plan de mejora. ¿Está? Es decir, si efectivamente hay que analizarlo, bueno, hay que definir plan de mejora. Y misma historia. Venimos acá y decimos, bueno, ¿a quién le vamos a asignar la tarea de definir un plan de mejora? Acá podríamos usar un rol, por ejemplo. A ver, dependiendo del área, se lo podríamos asignar a un rol o a otro. En este caso no lo voy a hacer para no complicarlo, simplemente se lo voy a asignar a Rafael y le voy a decir que acá tiene que definir un plan de mejora. Acá no hay ninguna decisión a tomar. Él tiene que definir el plan de mejora y terminar su tarea. Y le vamos a dar para que ejecute ese plan de mejora 5 días, sin contar sábados ni domingos. Y además, fíjense en qué interesante, lo voy a alertar 24 horas antes de que se vence el plazo, es decir, a los 4 días, le vamos a mandar un mail como recordatorio. Una vez que define el plan de mejora, hay que ejecutarlo. ¿Está bien? Entonces tendremos que tener otra tarea acá, que sea ejecutar plan de mejora. Este me lo voy a asignar a mí y se lo voy a asignar a Martín. Y luego de ejecutar el plan de mejora, había dicho Robert que tenemos que inspección y vigilancia. ¿Está bien? Tenemos que inspeccionar para ver si efectivamente quedó bien resuelto y no se produjo ningún problema colateral, etcétera, etcétera. Le vamos a decir que lo va a tener que inspeccionar Rafael, le estamos dando mucho trabajo a Rafael, digamos. Pero acá también podría poner un rol. Por ejemplo, acá podría ser que el que lo inspeccione sea los supervisores de inspección. ¿Está bien? ¿Y quiénes son? Bueno, no sé. En otro lado definiré quién es ese rol y qué atributos tiene. Lo voy a borrar por este momento, pero perfectamente podría ser un rol. Y después de inspeccionar, probablemente aquí, fíjense qué interesante, aquí sí habría dos decisiones. Una que sea volver al plan, digamos, volver al plan o finalizar. ¿Se entiende? Porque yo lo inspeccione y puede ser que esté bien o que esté mal. Entonces, acá vamos a poner un gateway y vamos a decir, si lo inspeccionó y resultó mal, entonces tiene que volver a definir el plan. ¿Se entiende esto? Vamos a ponerlo aquí. Quickie. Ahí va. A ver, me quedó la flechita por abajo, no pasa nada. Hacemos así, hacemos así, hacemos así, que quede bien prolija y derechita la flecha. Y a esta flecha le hacemos doble clic y decimos que va a venir por acá cuando la última decisión haya sido vuelto al plan. Y vamos a terminar el proceso con un finalizado, no sin antes, voy a insertar aquí en la flecha, lo tiro en la flecha y me inserta una notificación para notificar al reportante, donde le vamos a avisar que el plan de mejora fue instrumentado.
¿Está? Lo mismo. Estimado, el plan de mejora fue instrumentado satisfactoriamente para el incidente titulado Saluditos. Bien, nos faltó hacerle la condición acá, si mal no recuerdo, era aceptar el incidente, y nos faltó esta de aquí, que era cuando se finaliza. Entonces, con esto, como decimos en mi país, con esto y un bizcocho, está pronto y podemos empezar a usar este proceso. Esto es importante porque esto que hicimos hasta ahora fue la etapa 1, que es la de modelar un proceso. Lo modelamos y lo modelamos formalmente. Esto quiere decir que ya el proceso no se va a ejecutar como las personas crean que se debe ejecutar, sino que nos aseguramos que se va a ejecutar de esta forma, porque lo modelamos formalmente así. Cuando aprieto el botón verde, este que dice publicar proceso, es cuando sucede la magia. ¡Puf! Sucede la magia, abracadabra, pata de cabra, y este proceso está pronto para ser utilizado. Entonces ahora me voy a cambiar el sombrero. Me voy a cambiar el sombrero y voy a decir, bueno, ahora soy un funcionario cualquiera de la organización que va alegremente por la planta y detecta un incidente de seguridad. Entonces viene rápidamente a su equipo, le da a iniciar proceso y elige el proceso de cumplimiento de medidas de seguridad, le da a aceptar y le aparece el formulario que acabamos de definir. ¿Está? Y el resumen de medidas de seguridad incumplida ve que falta el matafuegos en planta. ¿Está bien? Nombre del reportante, soy yo, mi email. La gravedad de esto, y bueno, digamos que es media. Y las áreas afectadas son planta. O Juan, coloquemos un ejemplo más aterrizado a alguna realidad que estamos viviendo acá en Colombia y coloquemos que el incumplimiento es que está una persona caminando por la planta sin el tapabocas o algo así por el estilo, que vaya muy en relación con las protecciones y normativas contra el COVID, por ejemplo. Excelente, muchísimas gracias. Mucho mejor el ejemplo. Persona caminando sin tapaboca. ¿Tá? ¿Cuál es la gravedad de esto? Es alta, no es media, porque es un potencial vector de contagio de virus. ¿Está bien? ¿Cuál es el área afectada? Planta, pero si está sin tapabocas, también en el comedor sería un problema grave. Medidas de seguridad que se infringen. Bueno, no uso de tapabocas. ¿Está bien? La descripción es, lo vi, etcétera, etcétera, pero además está infringiendo que no mantiene los 2 metros de distancia personal. También, lo vi, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Incluso si ese fuera el caso, podríamos venir a la pestaña de adjuntos y adjuntar una foto. ¿Está bien? Voy y le saco una foto. Lamentablemente en este momento no tengo una foto de una persona sin tapabocas, digamos, pero voy a adjuntar una foto cualquiera. ¿Está bien? Y doy enviar. Cuando doy enviar, lo que estoy haciendo es creando la primera instancia de este proceso. Este proceso se va a mover a la siguiente etapa, que era realizar la evaluación inicial del incidente. Como esa primera etapa de realizar la evaluación inicial del incidente me la asigné a mí, además de a otras personas, pero me la asigné a mí, me va a aparecer en mi bandeja de entrada. Y fíjense que además me pone acá en anaranjado que me queda 1 hora y 59 minutos para completarla. Porque se acuerdan que le dimos 2 horas. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Bien, debería venir aquí, revisar todo el reporte, digamos, veo que tiene un adjunto, lo puedo fichar, veo que es una foto, y tengo que tomar una decisión, si descartar o si aceptar el incidente. En este caso, como es muy grave y además hay una foto, voy a aceptar el incidente. ¿Bien? Lo acepto y este incidente se mueve a la siguiente etapa. Pero en la siguiente etapa no estaba asignada a mí, con lo cual yo ya no lo tengo en la bandeja de entrada. ¿Dónde va a ir? Va a ir a la bandeja de entrada de quien lo tenga asignado. ¿Bien? Ahora, vamos a introducir una pequeña variante en este proceso, porque lo empecé a ejecutar, lo uso y digo, sí, está muy bien, pero, a ver,
es un poco incómodo. Yo no puedo pretender que la gente vaya a un PC y tenga un usuario y se loguea y todo lo demás. Bueno, me queda incómodo. Quiero que sea más ágil. Entonces voy a venir a mis procesos y voy a entrar al proceso este de cumplimiento de medidas de seguridad y voy a ir a la sección de configuración y voy a decir que este proceso pueda ser iniciado con un formulario público desde cualquier lugar del mundo. En particular que lo puedan hacer desde un celular, desde cualquier lugar de mi empresa. Entonces, esta funcionalidad me genera una URL pública, que la voy a copiar, y se las voy a pegar en el chat para que puedan iniciar y puedan detectar problemas de seguridad. Les pido que hagan clic y que inicien efectivamente procesos de esos. Yo, mientras tanto, voy a ir definiendo algunos campos como obligatorios. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que deben estar viendo ahí, por si alguno no tiene, si no tiene internet o no, bueno, si no tiene internet no está acá. Si alguno no pudo acceder al formulario público, lo que deberían estar viendo es un formulario como el que están viendo en la pantalla, donde rápidamente pueden iniciar el proceso y lo pueden hacer desde un celular. Entonces yo aquí voy a poner otro reporte de incidente. Aquí se voy a poner el de matafuegos. No, está el matafuegos en planta. Nombre del reportante Juan Moreno. La gravedad de esto es media. Las áreas afectadas son planta. Y los otros campos, como no son obligatorios, los dejo vacíos. Y le doy a enviar. Muy bien. Fantástico. Entonces ahora veo que ya varios pudieron introducir nuevos procesos y a mí en mi bandeja de entrada me están llegando. ¿Los ven acá? Yo ya tengo ahora varios iniciados por diferentes personas, por Mauricio, por Susana, por Martín, por Pablo, obviamente también el mío, y debería empezar a trabajar sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, voy a entrar al de Susana primero, vamos a mirarlo. Y Susana me dice que no llevan tapabocas, lo reporta Susana, la gravedad es alta. Perfecto, esto ya dijimos que lo acepto, porque si no tiene tapabocas es un problemote. Paso al siguiente, bueno, cayeron muchos más. Bárbaro. Yo voy a hacer un par, le pido a Rafael y a Martín, que están por ahí, que también tenían asignadas estas tareas, que vayan tomando medidas sobre ellos y vayan aprobando y rechazando algunos otros. Bueno, de esta forma automatizamos el proceso. ¿Se entiende, no? No hay mucho misterio, digamos. Yo voy recibiendo entre mi bandeja de entrada, analizo lo que tengo que analizar, tomo las decisiones. ¿Está bien? Ahora en un ratito vamos a volver, pero quiero pasar a la siguiente etapa de la disciplina de gestión de procesos de negocios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la primera era modelar, lo cual ya hicimos, los diagramas en BPMN? La segunda era automatizar, que es lo que estamos haciendo ahora, es decir, tenemos el proceso automatizado y lo empezamos a usar. La tercera es medir. Entonces, para medir, voy a venir aquí a métricas y reportes y tengo el dashboard. El dashboard me muestra cómo estaba funcionando mi organización en tiempo real y de forma histórica. En tiempo real puedo ver que entre todos los procesos de mi organización tengo 38 tareas completadas en los últimos días, tengo 26 tareas que están en plazo, tengo 7 tareas que están a punto de vencer y tengo 31 tareas que están vencidas, es decir, que no fueron completadas en el plazo que les había dado. Bueno, muy bien, pero además puedo bajar y puedo verlo por proceso. Entonces aquí puedo ver por proceso y en particular puedo ver mi proceso de cumplimiento de medidas de seguridad, donde tengo 3 tareas que están en plazo, tengo 7 que están por vencer y tengo 15 que fueron completadas. Digo, opa, voy a hacerle clic y puedo ver en qué estado están. Fíjense en que tengo 4 en ejecutar plan de mejora,
tengo 3 en realizar evaluación del incidente y tengo 2 en definir plan de mejora. Y además me dice cuánto tiempo hace que está esperando la más antigua. Esto sirve para encontrar cosas olvidadas o cajoneadas. Entonces puedo venir acá y veo que la más vieja es, bueno, acá tengo hace 2.3 minutos una, le hago clic, lo abro, y puedo ver cuáles son efectivamente esos incumplimientos, desde hace cuánto están esperando y quién los tiene asignados. Entonces yo podría venir a este, por ejemplo, que es el más viejo, le hago clic y lo veo. Y veo que hay un vigilante fuera de lugar, reportado por Pablo, gravedad alta, y que aplica oficina administrativa. Y le digo, ¿sabe qué, Pablo? Esto a mí no me convence, lo lamento mucho, pero este se lo rechazo. ¿Está bien? Y lo que va a suceder es, Pablo, te debería llegar un mail a esa casilla que definiste diciéndote que lamentablemente tu reporte fue descartado. ¿Está bien? Por supuesto, habría que haber puesto un campo en el cual ponga el motivo de descarte e incluir ese campo en el mail. Es posible hacerlo, deberíamos haberlo hecho. ¿Está bien? Pero de esta forma lo que les quiero mostrar es que yo puedo ver en tiempo real cómo está funcionando mi proceso y dentro de ese proceso puedo ver todas las tareas, en dónde están, quién las tiene asignadas y hace cuánto tiempo que están esperando para tomar alguna medida correctiva en tiempo real. Esto es como ver una foto de mi organización y mis procesos en tiempo real en este momento. ¿Bien? Segundo instrumento de medición, la posibilidad de definirme un reporte a medida. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo construir un reporte, en este caso le voy a poner medidas de seguridad de título, donde voy a ver todas las medidas de seguridad, todos los incumplimientos a medidas de seguridad que están activas en mi organización, y en ese reporte voy a agregar información, como por ejemplo el resumen, el reportante, la gravedad, el nombre de la tarea en la que está y si tiene asignado un vencimiento o no. ¿Está bien? Y además le voy a agregar un pequeño gráfico aquí, porque a mí me gustan los gráficos, que va a ser de tipo por gravedad, le voy a poner, que va a ser de tipo términos únicos sobre el campo gravedad y que sea de tipo torta, por ejemplo. Y con esto ya está. Yo me guardo la configuración de este reporte y fíjense que ya tengo aquí un reporte a medida con todas las medidas de cumplimiento de seguridad que tengo en mi organización, cuál es el resumen, quién lo reportó, cuál es la gravedad, el nombre de la tarea y si tiene un vencimiento, y además puedo ver una gráfica, en este caso veo que 6 son altas y 2 son bajas. Está saltando, pero tiene una piecita como que... Muy bien, todos tenemos niños en la vuelta. Qué bueno. Siempre es lindo escuchar la voz de un niño. Una funcionalidad muy interesante de estos reportes es que podríamos programarlos para que se manden automáticamente, por ejemplo, una vez a la semana o una vez al día. Decía, si al reporte le configuramos aquí un envío automático, podríamos hacer que todos los días a primera hora tuviéramos un reporte de cuáles fueron las medidas de seguridad que se incumplieron en el día anterior. ¿Está bien? De nuevo, aquí estoy, ¿se acuerdan? En el pilar de automatizar lo que sea automatizable. Bueno, no tengo que ir a buscar el reporte y emitirlo. La máquina me lo manda automáticamente a las 8 de la mañana cada día. Muy bien. Primer instrumento, la foto en tiempo real. Segundo instrumento de medición, los reportes a medida. Tercer instrumento de medición, bien importante, son los reportes históricos, donde yo puedo definir una ventana de tiempo y puedo decir, bueno, quiero mirar mi proceso en el último semestre o en el último quarter. Entonces yo, por ejemplo, entro a mi proceso de cumplimiento de medidas de seguridad y veo que se iniciaron 12 procesos, se finalizaron 4, es decir, que 4 terminaron, se completaron 27 tareas y el tiempo promedio ha sido de 1.9 minutos. Y lo más importante es que yo puedo abrir este proceso y puedo ver el tiempo promedio
en cada una de las etapas de este proceso. Y esto me permite ser objetivo para ver dónde están los cuellos de botella. Y yo puedo rápidamente mirar este proceso y veo que 10 veces se ejecutó esta tarea y el tiempo promedio de ejecución fue 1.7 minutos, mientras que definir el plan de mejora fue 1.4 minutos. Entonces, yo aquí puedo ver que mi cuello de botella, obviamente estos datos son de prueba, pero puedo ver que mi cuello de botella está en la tarea de realizar evaluación inicial del incidente. Está llevando más tiempo que las demás tareas, es mi cuello de botella. Y lo puedo abrir y puedo ver que a Martín Ríos en promedio le lleva 1.7 minutos y a Juan Moreno, a mí, le lleva 1.8 minutos. O sea que tengo un cuello de botella, pero además puedo analizar la performance de las diferentes personas. Es decir, estoy poniendo información valiosa y objetiva en manos de quien la tiene que analizar para que no tenga que tomar decisiones basado en percepciones. Entonces, si alguien le dice que el proceso está lento, bueno, bárbaro, el proceso está lento, pero ¿qué significa que está lento? Puedo entrar en el detalle y ver dónde está lento, porque no es todo el proceso el problema seguramente lo tenga en determinada etapa, y cuando no tengo un proceso automatizado y formalizado es muy difícil saber dónde está el problema, cuál es la etapa que tiene un problema. Porque en general lo que tenemos es un síntoma de el proceso está lento o que alguien se queja de que el proceso está lento. ¿Bien? El objetivo con todo esto es poder mejorar. Entonces, si yo detecto que mi problema está en una determinada etapa del proceso, naturalmente lo que debería hacer es la cuarta etapa de la disciplina de gestión de procesos, que es optimizar. Eso significa volver a mi proceso e introducir alguna mejora. Voy a venir aquí al proceso de cumplimiento de medidas y voy a decir, bueno, de todas las etapas que tengo definidas, ¿cuál es la que tengo el problema? Bueno, el problema lo tengo en determinada etapa. Mi conclusión, después de un análisis de 6 meses, es que el problema lo tengo en la etapa de ejecutar el plan, por poner un ejemplo. Entonces aquí yo podría, por ejemplo, agregarle un timer, que lo voy a arrastrar y lo voy a tirar acá, y le voy a decir, este timer se va a disparar a los 10 días. Si pasan 10 días y esta tarea no se completó, yo voy a lanzar un timer. ¿Y qué va a hacer este timer? Este timer le va a mandar un mail al jefe. Mail al jefe. ¿A quién se lo va a mandar? Al jefe. A Federico. A Felipe. A Felipe de Masi. Ejecución del plan retrasado. Estimado. ¿Está bien? Y de aquí le pongo una flechita para aquí. A ver, a los atentos asistentes a este webinar. ¿Está bien o mal modelado así? Ahora alguien que ponga en el chat. ¿Está bien o está mal modelado? Alguien que se la juegue, ¿bien o mal? Vale equivocarse. Es para aprender. A ver si alguien en el chat se la juega. Vamos a colocarle, Juan, un picantico a la pregunta. Los que respondan, o el primero que responde, de pronto con alguna justificación de sí por tal razón, y tú analices la respuesta, se gana un Honor Band 5 y se lo enviamos a su domicilio. ¡Wow! Para ponerle picante al tema y logremos una buena participación a la pregunta tuya. Ahí Robert ya respondió, se ve que funcionó el motivante. Robert ya respondió que no hay un cierre. A ver, Robert, si te puedes explicar un poquito mejor qué significa que no haya un cierre. Lo que hicimos aquí, básicamente, mientras Robert escribe, pobre, vamos a darle tiempo de que escriba, es que cuando se está ejecutando el plan de mejora, a esta tarea no le hemos puesto duración, ¿se acuerdan? No le pusimos duración. Debimos haberle puesto, bueno, muy bien, vamos a ponerle una duración, vamos a darle, por ejemplo, 8 días para que ejecute el plan de mejora. Y si pasan 10 días y no se ejecutó, no se completó esa tarea, lo que estamos haciendo es que vaya un mail al jefe. Y lo que dice Robert es
que esto está mal porque no hay un cierre. El proceso no está definido como tarea terminada. Muy bien, Robert, has dado en el clavo, así que merecido el premio para Robert. Fíjense que esto así como está mal modelado, porque si pasan 10 días y el plan no se ejecutó, lo que va a suceder es que el proceso viene por el timer, se manda el mail al jefe y termina. Está mal, porque terminó el proceso y nunca se ejecutó el plan de mejora, nunca se inspeccionó y nunca cumplimos con las tareas que faltaban. ¿Cuál es la forma de corregirlo? Bueno, este timer que está aquí se puede configurar con esta herramienta como un timer que se llama no interruptivo. ¿Qué es un timer no interruptivo? Es un timer que no interrumpe la tarea de ejecutar plan de mejora. Lo que va a hacer el timer es, deja que esta tarea se siga ejecutando como estaba, pero crea un token adicional, es decir, crea un nuevo hilo de ejecución, que es el que manda el mail al jefe y termina ese segundo hilo. Pero el primer token, el primer hilo de ejecución, sigue estando en ejecutar plan de mejora. ¿Se entiende? Esta es la forma correcta de modelar el proceso, porque yo no quiero terminar la tarea de ejecutar plan de mejora. Yo quiero que siga viva, pero además quiero que se mande el mail al jefe. ¿Se entiende? Muy bien. Esta es una funcionalidad importante, avanzada y bastante útil en muchos escenarios. Cuando yo publico el proceso, esto ya está pronto. Y esto, de nuevo, aquí juega la magia. Tengo mucha agilidad para instrumentar esas mejoras rápidamente y que se pongan a funcionar. Entonces, fíjense que ahora yo voy a ir a mi bandeja de entrada, donde sigo teniendo muchas instancias de proceso, y cuando entro a una, fíjense, voy a entrar a cualquiera, voy a entrar a esta, y miren lo que dice acá. Me dice, instancia de proceso actualizada a la última versión. Esto quiere decir que Integradoc automáticamente tomó la nueva definición del proceso y dijo, esta instancia ahora la voy a actualizar y va a correr por la nueva versión del proceso. Le doy tarea completada y ya está. Y terminé mi tarea básicamente sin preocuparme de nada más que hacer mi trabajo. Ahora, el hábil modelador de procesos me va a decir, muy lindo esto, pero yo quiero manejar las versiones. No quiero que todos los cambios impacten directamente. ¿Cómo hago para probarlos? Bueno, ningún problema. Aquí hay una funcionalidad muy avanzada de Integradoc que no está disponible en casi ningún otro producto competitivo. Perdón, me equivoqué de clic. Me equivoqué de clic. Tenía que haber entrado aquí al proceso de seguridad. Y miren lo que voy a hacer. Voy a introducir un cambio grande en mi proceso. Entonces, como voy a introducir un cambio grande en mi proceso, voy a venir y voy a habilitar el manejo de versiones y además voy a habilitar el sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora puedo tener más de una versión del proceso y que ellas convivan. Entonces me aparece este botón celeste que antes no estaba para administrar las versiones. Me dice que hasta ahora tengo solo una versión y voy a crear una nueva versión, que le voy a llamar versión 2. Le voy a poner versión 2 y le voy a poner un nombre adecuado, le voy a decir que agrego un campo deadline. Miren qué interesante lo que voy a hacer. Voy a agregar esa nueva versión, voy a decir que trabajo sobre la versión 2 y voy a agregar acá un nuevo campo de tipo fecha que va a ser un campo deadline. El deadline va a ser ¿cuándo es la fecha máxima para que el plan de ejecución esté pronto? ¿Se entiende esto? Porque si es una cosa urgente, mi plan de ejecución no puede demorar 2 meses. Ahora, si es una cosa que no es muy relevante, tal vez sí. Entonces, este campo deadline lo voy a poner obligatorio en la tarea de definir el plan de mejora. ¿Se entiende esto? De hecho, voy a decir que deadline es solo lectura, salvo en la etapa de definir plan de mejora cuando es obligatorio. Y lo otro que voy a decir es que este timer
en lugar de correr a los 10 días fijos, corra sobre el campo deadline. Muy bien, muy bien, muy bien. Salvo el proceso. Y ahora, lo que va a suceder es que yo tengo dos versiones del proceso. Tengo la versión 1, que es la actual y la que está publicada y disponible a todo el mundo. Y tengo la versión 2, que es la que acabo de crear, que todavía no está disponible. ¿Dónde la pruebo? La pruebo en el sandbox. El sandbox es como Las Vegas, digamos. Lo que pasa en el sandbox queda en el sandbox y no se entera más nadie que el que lo estuvo probando. ¿Está bien? Entonces, cuando yo vengo al sandbox y le doy iniciar proceso de prueba, Integroc me permite elegir mi proceso de cumplimiento de medidas de seguridad, pero me permite además elegir qué versión quiero probar. Entonces yo puedo probar la versión 2. Y fíjense en que en la versión 2 ya aparece el campo deadline. ¿Está bien? Lo voy a probar. Persona resfriada en planta. Nombre del reportante, Juan, jmoreno@integrado.com. Gravedad de esto es muy alta, áreas afectadas dijimos que era planta. No me deja poner el deadline, está deshabilitado. Cuando le doy a enviar, lo que va a suceder es que esto no se mueve a cualquier persona. No, me queda en el sandbox y me cae a mí. Fíjense en que entro y me dice que estoy en el sandbox, que estoy probando, y además me dice que los asignados reales de esta tarea hubieran sido, en la vida real, Juan Moreno y Martín Ríos. Pero como estoy en el sandbox, solamente lo veo yo. Analizo, como si fuera un proceso de verdad, lo acepto, y sigue el proceso en el sandbox. De hecho, me viene ahora la tarea nuevamente con la etapa de definir plan de mejora, y fíjense en que ahora el deadline es un campo obligatorio. Si yo quiero completar la tarea, no puedo porque ahora el deadline es obligatorio. Como esto es muy grave, le voy a poner un deadline para este viernes. Es decir, a más tardar el viernes tiene que estar el plan de mejora terminado. Le doy a aceptar, pasa a la siguiente tarea, que era la de ejecutar el plan de mejora, y así sucesivamente. ¿Está bien? Con el deadline deshabilitado. Con esto lo pruebo el proceso, lo pruebo, lo ajusto, me convence, digo, bueno, ahora sí, la verdad que el proceso está realmente bueno. Entonces, lo que voy a hacer es volver a la definición del proceso, editar, y voy a decir, ahora la versión actual pasa a ser la versión 2. ¿Se entiende esto? Y cuando publique el proceso, el nuevo proceso definido es el de la versión 2. Entonces, cuando cualquier persona quiera iniciar un proceso, fíjense en que ahora le va a aparecer el campo deadline, porque la nueva versión activa del proceso es la número 2. ¿Bien? Bueno, muy bien. Con esto hemos cumplido las 4 etapas de la disciplina de gestión de procesos de negocios. Modelamos, automatizamos, medimos y optimizamos. Utilizamos los formularios públicos y realizamos mediciones tanto en tiempo real como históricas. ¿Está bien? Y de esta forma lo que fuimos haciendo es, cada uno de estos conceptos que fuimos viendo, que eran pilares del teletrabajo, los materializamos en una herramienta concreta, en este caso Integradoc. ¿Está bien? Dijimos, bueno, ¿cómo la gente recibe el trabajo? Bueno, muy bien, es que la gente recibe el trabajo porque lo recibe en su bandeja de entrada. Y no solo recibe el trabajo en su bandeja de entrada, sino que además recibe los archivos adjuntos, puede comentar, puede arrobar gente y decirle, por favor, revisar esto urgente. Y además puede ver la historia, con toda la traza de auditoría, puede ver quién trabajó en esta instancia de proceso, puede ver que Martín la aceptó y que Rafael completó la tarea, es decir, que está teniendo no solo la tarea a realizar, sino también está teniendo todo el contexto que habíamos dicho. Ahí está. Está recibiendo el trabajo a realizar, está recibiendo el contexto, a su vez el trabajo se está asignando solo, digamos,
Las personas completan la tarea y es la máquina la que pone el trabajo en la siguiente persona. Eventualmente podríamos haber instrumentado que se delegue o que se escale automáticamente según la gravedad del incidente. En definitiva, estamos dejando que la máquina haga todo lo que la máquina puede hacer. Si hay un informe semanal de incidentes, que me lo mande automáticamente, no tener que ir yo a hacer clics hasta obtener el informe. Y además puedo ver resultados, puedo ver cuántas tareas completó cada persona. No me importa si lo hizo a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. Ya el horario en oficina no importa, lo que importa es que completó las tareas que tenía que completar y además que lo hizo en tiempo. ¿Está bien? Y además cuando modelamos el proceso pudimos eliminar esa grasa, esas tareas que no agregaban valor, las podemos eliminar. Le dimos visibilidad al trabajo, todo el mundo puede ver en qué está su equipo y en qué está cada una de las personas, y además lo puede hacer de forma súper asíncrona, porque como le llega el hilo de ejecución con todo el contexto, bueno, puede hacerlo cuando le venga bien. Y lo más importante de todo es que logramos completar este ciclo en menos de una hora, que es lo que llevamos de demo. Modelamos el proceso, lo automatizamos, lo medimos y lo optimizamos en muy poco tiempo. Ese poco tiempo tiene dos consecuencias. La primera es que es muy barato hacerlo. Barato no solo desde el punto de vista de la plata, del dinero, sino sobre todo del tiempo insumido, porque nuestro recurso más valioso, como todos saben, es el tiempo. Entonces, poder hacerlo rápido, poder instrumentar esos procesos rápido es algo extremadamente valioso. Y el segundo punto muy importante es que nos permite que ese ciclo se ejecute muchas veces. Si una ejecución del ciclo es rápida, entonces podemos ejecutarlo muchas veces, introducir mejoras, ver cómo impactan, sacar conclusiones, introducir nuevas mejoras, ver cómo impactan, introducir nuevas mejoras y así continuamente mejorar nuestro proceso. ¿Bien? Para eso es importante la característica low code o no code de Integradoc. Dentro del mundo de la gestión de procesos de negocios hay herramientas que requieren programación para poder instrumentar un flujo y que por ende llevan más tiempo. Y la nueva tendencia, o la tendencia que se ha registrado en los últimos 2 años para las herramientas de BPM, es la tendencia low code o no code, que quiere decir que podemos instrumentar un proceso completo, como hicimos en la demo de hoy, sin programar. Ahí alguno me va a preguntar, ¿por qué low code y no solo no code? Bueno, porque hay casos en los cuales se requiere cierta flexibilidad y está bueno poder introducir algo de código. Por ejemplo, para hacer validaciones complejas. Ejemplo típico, el dígito verificador de una tarjeta de crédito o el dígito verificador de una cédula de identidad. Bueno, hay que hacer un pequeño algoritmo que calcule si está bien ese dígito o no, y ahí entra el low code. Algo se puede codificar para atender necesidades particulares. ¿Está bien? No quiero terminar el webinar sin antes mencionarles que tenemos un plan de apoyo para organizaciones ante la emergencia del coronavirus que, necesiten la herramienta, necesiten automatizar rápidamente procesos, no hay ningún problema, simplemente nos avisan. El ofrecimiento es 1 mes del licenciamiento completo, de la suite completa de productos sin costo ninguno para la organización, que incluya la instalación, es decir, ustedes nos facilitan los servidores y nosotros les instalamos el producto y lo utilizan 1 mes totalmente gratis. Si con ese instrumento podemos ayudar a las organizaciones a que sigan rodando y a que sigan funcionando y a paliar de alguna forma la crisis, de nuestra parte estaríamos encantados de poder hacerlo sin ninguna obligación o compromiso posterior. ¿Bien? Así que, Javier, de mi parte es todo. Cumplimos el horario, así que te cedo la palabra para seguir adelante. De mi parte, muchísimas gracias por la asistencia y sobre todo por la interacción, los comentarios y la ayuda para configurar el proceso. Muchísimas gracias por la charla. La verdad fue bastante instructiva. La idea es que pues todos los presentes pues no solo conozcan que existe un producto como Integradoc, sino la idea también era que comprendieran un poco la importancia
de esa gestión de los procesos de negocios y cómo esa finalidad de esa gestión ayuda a la eficiencia de la compañía. Es como mencionó Juan en varias partes de la reunión, es como yo logro con mis recursos actuales, que es el recurso más valioso, que es el tiempo de productividad de las personas, con lo mismo lograr mucho más, ¿sí? Digamos que ahora como segunda instancia y otro picantico ahí para la charla, les voy a enviar por el chat. Bueno, la idea es que nos ayuden con, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues hacerla ahora mismo para que Juan nos ayude con alguna respuesta. Y una vez finalizado ese espacio, los voy a invitar a que realice una encuesta que les voy a enviar por el chat, y sobre las personas que den respuesta a esa encuesta vamos a rifar otro Honor Band. Entonces, para que se queden un rato más y logren participar en ese proceso. Entonces, sí les abro ahí un espacio y aprovechemos todo el conocimiento que tiene Juan sobre alguna duda o inquietud que puedan tener de pronto sobre hasta incluso algún caso muy puntual que se esté presentando en sus organizaciones. Ahí Juan Elías tiene la mano levantada. Juan Elías Cure está levantando la mano. Porfa, abre tu micrófono. Hola, buenos días. Para contestar tus dudas. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Cure y bueno, primero gracias por el tiempo y por la información, porque sí ayuda mucho en estos tiempos en donde el trabajo a distancia o el teletrabajo o el trabajo en casa se ha visto una necesidad forzosa de implementar. Yo tenía una duda en cuanto a la funcionalidad de la herramienta y se trata de lo siguiente: el ejemplo del reporte de casos o de una condición insegura, pues de una u otra manera un ejemplo muy propicio en principio para la herramienta, porque este tipo de reportes regularmente en muchas organizaciones se hace de manera informal o verbal. Entonces modelarlo de una u otra manera ayuda a la automatización de eso puntualmente. Pero cuando tenemos procesos que ya están establecidos y que se gestionan por medio de los diferentes software o ERP que tiene cada una de las organizaciones, ¿cómo evitamos un doble trabajo en no solamente gestionar lo que yo hago desde el ERP con el cual ya trabajo, sino que también deba gestionar tareas o actividades de cara a las herramientas que nos están presentando? ¿Cómo se evita el reproceso o el doble trabajo en el software convencional y en la herramienta que nos están presentando? Buenísima pregunta. Muchas gracias, Juan. Gracias. Tocayo. A ver, lo primero que hay que analizar es qué tanto del proceso está incorporado en el ERP. ¿Está bien? Porque ahí hay básicamente dos escenarios. Puede suceder que esté todo el proceso instrumentado en el ERP, en cuyo caso definitivamente no tiene sentido montar una herramienta adicional para duplicar el trabajo. Ejemplo típico, por ejemplo, en un ERP a veces las aprobaciones de pagos ya están instrumentadas, totalmente. Es decir, el flujo de trabajo y la participación de las personas para hacer la solicitud de pago, aprobar la solicitud de pago, que escale dependiendo del monto, bueno, ese pequeño flujo de autorización de un pago ya está instrumentado en el ERP y definitivamente no tiene ningún sentido duplicarlo en otra herramienta. ¿Está bien? Ese es el escenario 1. El escenario 2, que es el más común, es que en el ERP solamente está automatizado la parte transaccional, es decir, la última parte del proceso. ¿Está bien? Por ejemplo, para realizar la contratación de una nueva persona, ¿sí? Toda la parte de la evaluación de la persona, de la entrevista de la persona, el proceso de onboarding de esa persona, de darle el equipo, darle el PC, mandarle una silla, comprarle un mouse, hacerle el entrenamiento, que firme el NDA, que tenga las reuniones con su jefe, que tenga las reuniones con sus pares, toda esa parte del proceso administrativo de que una nueva persona se sume a la organización, queda por fuera del ERP. ¿Qué es lo que está en el ERP? La parte final, la parte transaccional, el alta de la persona, el alta en la nómina y que empiece a cobrar el sueldo. Ok. Entonces, en esos casos, lo que sucede es que
conviene utilizar Integradoc o cualquier herramienta de BPM para la primera parte del proceso y al final que se integre mediante web services con el RP. ¿Se entiende? Entonces, siguiendo en el ejemplo del alta de una persona, bueno, se hace todo el proceso administrativo del alta de la persona en Integradoc y al final, cuando ya está todo pronto, Integradoc invoca un web service del RP y le dice, da de alta a Osvaldo Acosta, que va a tener un sueldo de $2.500 por mes y va a trabajar en tal departamento. Y eso va en un web service y en el RP esa pequeña parte del proceso transaccional sigue por allí. Ahí, nada, para esa instrumentación de ese web service, por ejemplo, Jaime y Dapro están perfectamente capacitados para ayudarlos si ustedes no tienen capacidad para hacerlo, y si no, nada, es un web service sin demasiada complejidad. ¿Está bien? Y en esa misma línea aprovecho, disculpame que aprovecho, pero que realmente es una muy buena pregunta y da para hablar mucho, no me voy a extender, pero simplemente una puntualización más, y es que en general, en los RP está muy bien resuelta la parte transaccional, la parte de la transacción en la cual doy de alta, pago, cobro, recibo, saco de stock, etc. Y está muy mal resuelta, o directamente no está resuelta, la parte de los procesos administrativos. Es decir, ese segundo escenario que yo les comentaba del proceso administrativo, por lo general, está mal resuelto en los RPs, o es muy, muy caro hacerlo. ¿Se entiende? No sé, si alguno del público tiene SAP, por ejemplo, una queja típica de los usuarios de SAP es que instrumentar un nuevo proceso en SAP es posible, pero es extremadamente costoso. Lleva mucho tiempo, muchas horas, mucho desgaste y mucho dinero. ¿Bien? ¿Respondida? Sí, claro, porque es que de una u otra manera de las barreras de entrada que uno encuentra regularmente en los usuarios finales para este tipo de herramientas es, entonces esto me va a generar a mí más trabajo ahora. Y es lo que uno en principio trata de quitar o que sea un paradigma con el que no se arranque ninguno de estos proyectos, porque tiende a dilatar y a desmejorar el uso y la gestión que uno puede obtener con la herramienta. Entonces, sí, respondida. Muchas gracias. Por favor. Juan, hay un par de preguntas en el chat de Mao Parra y Héctor Preciado. A ver, vamos a leer. ¿Cuál es la diferencia o el valor agregado que tiene un IBPM con un BPM? Bueno, a ver, hay en el rubro de BPM, digamos, en el subset, dentro de las tecnologías de gestión, el BPM es toda una disciplina en sí mismo y dentro hay muchos productos diferentes donde han surgido muchas nomenclaturas para diferenciarlos. ¿Está bien? Una de esas nomenclaturas es la I, que hace referencia a intelligent o a BPM inteligente. Es una nomenclatura que tuvo mucho auge hace unos 4 o 5 años. Surgió como un diferencial en el cual básicamente las herramientas lo que decían era que además de gestionar los procesos, los dotaban de cierta inteligencia, en particular inteligencia de negocios y business rules. Es decir, que además de tener el BPM, uno pudiera tener inteligencia de negocios para analizar los procesos y business rules, son reglas de negocios automatizadas para poder definir de forma más amigable esas reglas de negocios. Algunos productos se enmarcaron en esa categoría y bueno, y proveen ciertas herramientas adicionales para soportar los procesos. Hoy por hoy no es una tendencia y no es un requisito o algo a lo que se estén apegando la mayoría de los productos, sino que pasó un poco de moda el usar la I de IBPM y la tendencia va más por el lado de low code y no code, digamos. Pero no es ni algo muy bueno ni tampoco una cosa mala, es simplemente un pequeño diferencial que se manejó el IBPM. ¿Bien? Siguiente pregunta. ¿Algo más puntual en el flujo de caja? En la mayoría de los RPs ha
llega a la elaboración de la factura con su fecha de vencimiento que utiliza el área de cobranza, pero la gestión de seguimiento de la cobranza es realizada en Excel y el proceso de seguimiento es algo que se puede automatizar integrando el RP con esta plataforma. Perfecto. Sí, gracias, Héctor. Tal cual, es un muy buen ejemplo. Es decir, una vez que se facture, la factura claramente va en el RP. Luego puede haber un proceso de cobranza que puede ser complejo y más en estos tiempos está siendo complejo. Y ahí puede estar bueno tener un proceso. ¿Para qué tener un proceso? Bueno, para hacer las tareas que haya que hacer para garantizar esa cobranza, para tener recordatorios cuando no lo estoy logrando, para escalarlo. Por ejemplo, un proceso de cobranza podría perfectamente ser que el área administrativa intente cobrar durante 30 días, con recordatorios cada 15, pero si a los 30 días no lo logró cobrar, que ese proceso escale a un gerente administrativo, y si ese gerente administrativo en un mes no logró cobrar y el importe es mayor a X cantidad de dinero, bueno, que escale al gerente general para que esté enterado de que hace 2 meses que no se puede cobrar una factura importante. Y que ese seguimiento de cobranza, en lugar de hacerlo en Excel, realmente se pueda hacer como un proceso y que sea más automático y eficiente. Bien, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Más preguntas? No veo ninguna mano levantada, sea por mano o por chat. Les recordamos que en el chat está el link para llenar el cuestionario de la charla. Al final vamos a hacer la rifa con las personas que se escriban en el formulario. Bueno, muy bien. Estamos, de mi parte, muchísimas gracias nuevamente por haber asistido y estamos a disposición y a las órdenes. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Sí les sugerimos en estos... Ok, espérense un momento. Carlos, vamos a hacer la corrección. Carlos tiene razón. Listo. Por favor, vuelvan a tratar otra vez de ingresar al link. Esperemos unos 2 minuticos, 2, 3 minuticos a que contesten, Juan, para que quede formalmente y oficial la entrega del Perfecto. segundo Norban. Y nos despedimos en unos 5 o 10 minutos. Vamos a ver cómo está esto. Aprovecho a comentarles que nos pueden seguir en las redes, tanto en LinkedIn como en Instagram, Facebook, Twitter, para que estén informados de todo el contenido que vamos actualizando en nuestra página web acerca de distintos casos de éxito, así como también de información en general acerca de esta temática, de automatización de procesos, como también todo lo que tiene que ver con teletrabajo y procesos que seguramente sean de utilidad para muchos de ustedes. Así que desde ya los estamos invitando. Bueno, un minuto más y pues con los que lograron dar respuesta al cuestionario hacemos el sorteo.
15 segundos. A ver. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cerraron las inscripciones para el sorteo. Entonces, vamos a abrir aquí. Vamos a abrir los inscritos. Entonces, para que todo quede transparente, vamos a hacerlo con un aleatorio y revisar qué nombre nos arroja dentro de los inscritos. Entonces, todos están viendo la pantalla. Listo. Entonces, entre los inscritos, el que tiene asignado el número 4, el número 4 pertenece a Mauricio Parra Trigos. Felicitaciones. Mauricio, felicitaciones a Mauricio. Los dos ganadores de los relojes, de los van hoy fueron Robert por la participación en la encuesta que hizo Juan al inicio y Mauricio por su participación también ahorita en la encuesta. Gracias a los dos, pues entre la semana le estaremos haciendo llegar los dos Honor Band. Y nuevamente agradecerles a todos por el espacio, agradecerle a Juan Moreno también por su participación y otra vez el mismo mensaje, que sepan que estamos aquí, no es solo DADPRO, no es solo Integrador, es en conjunto de dos compañías que están dispuestos a colaborarles a ustedes nuevamente en entender y mejorar constantemente los procesos de sus empresas y así lograr la eficiencia en conjunto para esa estabilidad en crecimiento a futuro que todos esperamos. Nuevamente agradecerles y cualquier duda o inquietud pues estaremos pendientes en lo que resta del año. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias, Jaime. Gracias, Juan.